En el corazón de la campiña inglesa, donde los paisajes verdes y ondulantes parecen sacados de un cuento de hadas, escondido entre la niebla de los siglos y las leyendas que se han tejido a lo largo del tiempo, encontramos un misterio que ha fascinado a generaciones, la historia de los niños verdes de Woolpit. Este enigma, que data del siglo XII, nos transporta a una época donde lo desconocido y lo inexplicable eran parte de la vida cotidiana. Este enigma, ocurrido en el siglo XII, nos habla de lo desconocido, de lo diferente y de cómo la realidad puede superar a la fantasía. Los relatos de aquellos tiempos nos muestran cómo la gente intentaba dar sentido a lo inexplicable. Dos niños, con la piel de un verde intenso, aparecen de la nada en un pequeño pueblo, Woolpit, sorprendiendo a todos los habitantes con su extraña apariencia y comportamiento. Hablaban un idioma incomprensible y decían que venían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un sitio que nadie conocía ni había oído mencionar antes. Su sola presencia desafía la lógica y nos hace preguntarnos qué sabemos realmente sobre nuestro mundo y sus límites. Los aldeanos, desconcertados, intentaron comunicarse con ellos y entender su origen. La historia de los niños verdes, contada de generación en generación, se ha convertido en parte del folclore inglés. Cada narrador ha añadido su propio toque, haciendo que la historia evolucione con el tiempo. Como un eco lejano del pasado, su relato nos llega incompleto, sujeto a las interpretaciones y exageraciones de quienes lo han contado. Los documentos antiguos y las ilustraciones nos ofrecen pistas, pero nunca respuestas definitivas. Sin embargo, la esencia del misterio permanece. ¿Quiénes eran estos niños? ¿De dónde venían realmente? ¿Eran viajeros de otro mundo o simplemente víctimas de una enfermedad desconocida? ¿Y qué fue de ellos? La historia de los niños verdes de Woolpit sigue siendo un enigma que nos invita a explorar los límites de nuestra comprensión y a cuestionar las historias que damos por sentadas. La historia nos lleva al siglo XII, al pequeño pueblo de Woolpit, en el condado de Suffolk, Inglaterra. Era la época de la cosecha, y el sonido del trabajo llenaba los campos. Fue entonces cuando, según las crónicas, los aldeanos encontraron algo insólito. Dos niños, un niño y una niña, escondidos en una fosa excavada para cazar lobos. Su presencia causó conmoción y sorpresa entre los habitantes de Woolpit. Los niños, desorientados y asustados, vestían ropas extrañas y hablaban un idioma que nadie en el pueblo pudo entender. Pero lo que realmente desconcertó a los aldeanos fue su aspecto físico. Su piel tenía un tono verde intenso, algo nunca antes visto. El cronista medieval Ralph de Coggeshall, en su obra Chronicon Anglicanum, describe a los niños con apariencia humana, pero de un color distinto al de cualquier otra persona. Estos niños, que aparecieron de repente en el pueblo de Woolpit, tenían una piel de un verde intenso que desconcertó a todos los que los vieron. Su piel verde, un rasgo tan inusual, se convirtió en la marca distintiva de este enigma. No solo su apariencia era extraña, sino también su comportamiento y su incapacidad para comunicarse en el idioma local. Algunos, aterrorizados, los consideraron demonios o criaturas del bosque. La superstición y el miedo a lo desconocido eran comunes en esa época, y la aparición de estos niños verdes solo alimentó esas creencias. Otros, más compasivos, vieron en ellos a dos niños perdidos que necesitaban ayuda. Estos aldeanos, movidos por la compasión y la curiosidad, decidieron acoger a los niños y tratar de entender su origen y necesidades. Incapaces de comunicarse con los niños, los aldeanos los llevaron a casa del terrateniente local, Sir Richard de Calne. Esperaban que él, con su mayor conocimiento y recursos, pudiera descubrir más sobre estos misteriosos visitantes. Allí se les ofreció comida y refugio, pero los niños rechazaron todo alimento durante días. Los aldeanos intentaron ofrecerles diferentes tipos de comida, pero nada parecía satisfacerlos. Su negativa a comer preocupó a los aldeanos hasta que un día descubrieron que los niños aceptaban con gusto las habas crudas. Este descubrimiento fue un alivio para todos, ya que finalmente encontraron algo que los niños podían comer y que les permitiría sobrevivir. Con el tiempo, el niño, de salud más delicada, falleció. La niña, sin embargo, logró acostumbrarse a su nueva vida y aprendió a hablar inglés. Fue entonces cuando pudo contar, aunque de manera confusa,
su origen. Según la niña, ella y su hermano provenían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un reino subterráneo donde la luz del sol nunca entraba. La niña describía su tierra como un lugar de permanente penumbra, habitado por gente de piel verde como ella. Afirmaba que habían llegado a Woolpit a través de una cueva o túnel, atraídos por el sonido de las campanas de la iglesia. La historia de los niños verdes está llena de preguntas sin respuesta. Este enigma ha fascinado a historiadores y curiosos por igual durante siglos. La barrera del lenguaje impidió que los aldeanos conocieran la historia completa. Los aldeanos, aunque curiosos y deseosos de entender, se encontraron con un muro de incomprensión. La niña, aún afectada por la experiencia, daba respuestas vagas y contradictorias. Sus palabras, a menudo confusas, reflejaban el trauma y la desorientación que sentía en un entorno completamente nuevo. Con el tiempo, su piel verde fue perdiendo intensidad hasta volverse de un tono normal. Este cambio físico fue visto por muchos como un signo de su adaptación y asimilación a la nueva vida. Se integró en la comunidad, fue bautizada y trabajó como sirvienta en la casa de Sir Richard de Calne. Su vida como sirvienta le permitió aprender las costumbres y el idioma de los aldeanos, facilitando su integración. Algunos creen que la niña, al aprender inglés, olvidó su idioma natal y con él los detalles de su origen. Este olvido, según algunos, fue un mecanismo de supervivencia, una forma de dejar atrás un pasado doloroso. Otros creen que, consciente o inconscientemente, adaptó su relato a las creencias y supersticiones de la época, creando una historia que le permitiera ser aceptada. Esta adaptación de su historia podría haber sido una estrategia para encontrar un lugar en una sociedad que valoraba la conformidad y la familiaridad. A lo largo de los siglos, se han propuesto diversas teorías para explicar la aparición de los niños verdes. Algunos historiadores, buscando una explicación racional, sugieren que los niños podrían haber sido refugiados de una guerra desconocida. Su piel verde, argumentan, podría ser el resultado de malnutrición o alguna enfermedad. Esta teoría, aunque posible, no explica del todo la extraña historia de los niños. ¿De dónde provenían realmente? ¿Y por qué su relato sobre la tierra de San Martín se parece tanto a las leyendas celtas sobre reinos subterráneos? Otros, atraídos por lo inexplicable, se inclinan por teorías más arriesgadas. Algunos sugieren que los niños verdes podrían haber sido viajeros interdimensionales, provenientes de un universo paralelo donde la vida evolucionó de manera diferente. Su piel verde, en este contexto, sería un rasgo natural de su especie. Esta teoría, aunque fascinante, se basa en la especulación y no tiene evidencia científica. Sin embargo, la idea de que los niños verdes podrían ser visitantes de las estrellas ha inspirado a escritores y artistas durante siglos, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Es importante recordar que la historia de los niños verdes nos llega a través de la tradición oral. Antes de ser escrita por cronistas medievales, la historia de los niños se transmitió de boca en boca durante generaciones, sufriendo cambios y agregados con cada nueva narración. Es posible que la historia original haya sido mucho más simple y que los detalles fantásticos, como la piel verde y la tierra de San Martín, se hayan añadido después, producto de la imaginación popular. A pesar del paso de los siglos, el misterio de los niños verdes de Woolpit sigue vivo. El pueblo, consciente del atractivo turístico de la leyenda, ha erigido estatuas y placas conmemorativas en honor a los niños. Cada año, miles de visitantes llegan a Woolpit, atraídos por la promesa de resolver un enigma medieval. Sin embargo, las respuestas definitivas siguen sin encontrarse. Los archivos históricos ofrecen pocos datos concluyentes, y la falta de evidencia física dificulta la verificación de los hechos. La historia de los niños verdes, sin importar su veracidad histórica, nos habla de la fascinación que sentimos por lo desconocido y de nuestra necesidad de encontrar explicaciones a lo inexplicable. En el siglo XII, un mundo marcado por la superstición y el miedo a lo diferente, la aparición de dos niños verdes debió causar un profundo impacto en la comunidad de Woolpit. Su historia es un reflejo de nuestros propios miedos e inseguridades, de nuestra tendencia a rechazar lo que no entendemos.
El enigma de los niños verdes de Woolpit sigue siendo, hoy en día, un misterio sin resolver. ¿Eran refugiados, viajeros interdimensionales, o simplemente producto de la imaginación popular? Es probable que nunca lo sepamos con certeza. Sin embargo, su historia continúa fascinándonos, invitándonos a cuestionar nuestros propios límites del conocimiento y a mantener viva la llama de la curiosidad. Quizás, en el fondo, la verdadera magia de la historia de los niños verdes reside precisamente en su capacidad de desafiar la lógica y recordarnos que, a veces, la realidad puede ser más extraña que la fantasía.